Freddy, compañeros, mi compañero Carlos Quintero y yo, Arafat Sleiman, les hablaremos sobre el condicionamiento clásico del famoso y reconocido fisiólogo Iván Pavlov. Pavlov fue un destacado investigador en los temas de los procesos fisiológicos del ser humano, pero utilizaba muchos animales para realizar estas investigaciones. Uno de esos estudios muy reconocidos ampliamente mundialmente lo llevó a un premio Nobel y se basaba en los procesos digestivos. Él realizaba sus investigaciones de medicina experimental en San Petersburgo. Entonces, algunos de los procesos básicos que descubrió Pavlov estaban los estímulos y respuestas incondicionadas y condicionadas. Los estímulos incondicionados se caracterizaban porque tomaban lugar en un proceso sin una intervención inmediata. No era a propósito que se utilizaba ese estímulo. Estaba ahí desde el momento en que la acción tomaba lugar. Las respuestas incondicionadas pues eran el resultado de estímulo-respuesta. A un estímulo, ser expuesto el individuo, se obtenía una respuesta, tal cual. Los estímulos condicionados entonces eran estímulos que se preparaban con un propósito y se esperaba conseguir una respuesta a través de este estímulo condicionado. El famoso experimento del perro salivando de Pavlov, él utilizaba un metrónomo. El metrónomo es un aparato que se utiliza para indicar los tiempos o pulsos de las pulsaciones musicales. Proporcionaba un sonido y el animal lo asociaba a que era el momento de comer. Entonces ahí vemos una ilustración de lo que era el aparato del metrónomo, lo ilustré. Y el perro empezaba a salivar al momento que escuchaba el sonido del metrónomo y lo asociaba con comida. Entonces ya cada vez que el científico pues trataba de conseguir una respuesta condicionada, lo asociaba con este estímulo incondicionado que posteriormente se volvió condicionado. Tenemos otros hallazgos que el científico Pavlov descubrió durante esta experimentación, como es el caso de la extinción, que dice que cuando se deja de utilizar el estímulo condicionado, la respuesta va desapareciendo poco a poco. O sea que lo que nos llevó tiempo lograr a través de un estímulo condicionado va a desaparecer con el tiempo si se elimina este estímulo. La recuperación quiere decir que de pronto el individuo utiliza la memoria y relaciona cualquier estímulo a ese estímulo condicionado que se presentó alguna vez y vuelve a aparecer la respuesta condicionada. La generalización quiere decir que cualquier estímulo que se parezca al estímulo que se condicionó inicialmente va a generar una respuesta esperada. La discriminación quiere decir que el individuo puede, de entre muchos estímulos, discriminar cuál se asocia específicamente a esa respuesta esperada, como se hizo en el experimento. Las señales primarias y secundarias quieren relacionarse a la parte educativa con los estudiantes, en donde señales primarias pueden ser observaciones o pueden ser modelamientos, y las señales secundarias específicamente en el ser humano se relaciona al habla. Entonces hay una diferenciación entre experimentar con los animales y con los humanos, porque las señales secundarias, en este caso, en el ser humano, se relacionarán con el habla y causan un impacto mucho más grande en lo que es la respuesta que se espera. Aplicado a la educación, nosotros podemos relacionar esas respuestas condicionadas a lo que conocemos como predisposición, la cual puede ser positiva o negativa. Muchas veces cuando se menciona la palabra examen, ejercicio, prueba, proyecto, recibimos una predisposición, en algunos casos positiva, que debe ser muy poca, y en otros casos negativa, dependiendo de cómo se estableció esa situación al individuo o esa instrucción al estudiante. Entonces, por eso es que es muy importante que el educador tenga cierto grado de empatía con el estudiante y vea la manera en cómo presenta estos métodos evaluativos,
los ejercicios, las pruebas, los proyectos, todas las actividades, para que el estudiante, en vez de crear aversión o una disposición negativa y no querer realizarlas, se motive por realizarlas, se interese en realizarlas. Entonces es muy importante que el docente haga o reciba del estudiante una conducta esperada, una conducta condicionada, haciendo un estímulo positivo. Es muy interesante este tema de la experimentación de Pavlov, proporcionando estímulos y recibiendo respuestas esperadas. Entonces, de la misma manera asocio en la parte de educación de que el docente debe proporcionar estímulos positivos y de motivación al estudiante para recibir entonces una conducta esperada o condicionada positiva, que sea que el estudiante se interese en realizar las actividades o evaluaciones. Entonces tengo al compañero Carlos que va a continuar con la presentación. Vamos a hacer un cambio de la presentación con las variables. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arafat. Buenas tardes, profesora Lady, compañeros. En lo que a mí respecta, me corresponde hablar sobre las variables informativas, las influencias biológicas, reacciones emocionales condicionadas y las fases en las que se divide o clasifica la desensibilización, y también definiremos el término desensibilización. Las variables informativas. El condicionamiento es un proceso automático que ocurre por la repetición de fases y estímulos, como ya lo ha mencionado Arafat anteriormente. El condicionamiento depende menos del emparejamiento de fases y estímulos y más de la información que el estímulo comunica al individuo. Veamos entonces las influencias biológicas. En las influencias biológicas podemos mencionar lo siguiente. Pavlov creía que cualquier estímulo percibido puede condicionarse a cualquier respuesta. Sin embargo, otras investigaciones posteriores demostraron que no siempre es posible generalizar el condicionamiento. A lo que me refiero con estas otras investigaciones es que Watson investigó y probó su famoso experimento con un niño llamado Albert, de 11 meses de nacido. Entonces, él le mostró una rata blanca, a lo cual el niño no presentó ningún miedo. Entonces, empezó a condicionar al niño, poniéndole una barra de acero y martillando, y ese acondicionamiento por ruido hizo que el niño le temiera a la rata. Así lo hizo con otros animales, con un perro, un conejo e incluso con un abrigo de pieles. Finalmente, cuando terminó su experimentación con todos estos elementos, volvió a mostrar a la rata, y el impacto o la emoción que causaba la rata sobre el niño pues era muchísimo menor que el ya causado al principio de la experimentación. Dentro de cualquier especie, la respuesta se puede condicionar a ciertos estímulos, pero no a otros. El condicionamiento depende de la compatibilidad del estímulo y la respuesta con las reacciones específicas de las especies, así como acabo de mencionar las reacciones que tenía el niño Albert con la investigación de Watson, o con la experimentación de Watson, sobre todos estos estímulos. Vámonos ahora a las reacciones emocionales condicionadas, en donde vamos a hablar específicamente de la desensibilización. Esa desensibilización se divide en fases, 3 fases. La primera fase, el terapeuta y el cliente elaboran una jerarquía de ansiedad con varias situaciones ordenadas desde la que produce mayor ansiedad hasta la que provoca menor ansiedad. Esa es la primera fase. Veamos la segunda fase. La segunda fase es cuando el cliente o paciente, más bien, aprende a relajarse imaginándose escenas agradables. Por ejemplo, está recostado en una playa y relacionando una señal de relajación, es decir, que se encuentra relajado. Y la tercera y última fase es en donde el terapeuta, o mientras el cliente, está relajado y se imagina la primera escena de la jerarquía, la de menor ansiedad, y se realiza de manera repetitiva, es decir, va en orden ascendente. Empieza a imaginar las escenas en orden de jerarquía a la que le provoca
menor ansiedad y va subiendo hasta llegar a la que le provoca mayor ansiedad. Si el paciente se siente incómodo provocando estos niveles de ansiedad, vuelve a repetir la terapia, iniciando nuevamente con, por el orden jerárquico de aquellas reacciones o estímulos que le provocan mayor tipo de ansiedad. Vamos a definir ahora entonces qué es la desensibilización. La desensibilización implica un contraindicamiento y es un procedimiento eficaz que se puede realizar en el consultorio de un terapeuta o de un consejero. No requiere que el cliente lleve a cabo las actividades de la jerarquía. Es muy importante destacar que este tipo de condicionamientos o este tipo de desensibilización, de contracondicionamiento, no puede ser realizado por cualquier persona. Esto es muy importante tomarlo en consideración. No lo puede realizar o no lo puede llevar a cabo, esta actividad no la puede llevar a cabo cualquier persona. Tiene que ser una persona capacitada, sea un psicólogo o un terapeuta, debido a que dentro de esta terapia se pueden ocasionar ciertos choques emocionales al paciente o al cliente que lo experimenta. Así que por mi parte, esta ha sido pues toda la presentación. Agradezco muchísimo al compañero Rafael por haber permitido desarrollar este trabajo con él, y muchísimas gracias también a usted, profesora, por proporcionarnos un tema y un material tan interesante como el que nos está ayudando a ampliar nuestros conocimientos en esta materia. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.